Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes para comenzar nuestra clase número 4 de CorelDRAW orientado al diseño de muebles. En esta sesión estaremos tocando el tema del tratamiento del texto en CorelDRAW. En CorelDRAW nosotros podemos trabajar dos tipos de texto, el texto artístico y el texto en párrafo. El texto artístico nos sirve para que nosotros podamos, en este caso, escribir ya sea una letra o una palabra o un conjunto de palabras de manera independiente, de tal manera que podamos asignarle un determinado formato. Con el texto artístico podemos crear una gran variedad de presentaciones. El texto párrafo nos sirve cuando nosotros queremos trabajar con un conjunto mucho más amplio de texto. Es decir, cuando nosotros queremos crear un folleto o digamos hacer una revista, un boletín y cosas por el estilo, entonces ahí es donde nosotros vamos a emplear más el texto párrafo. Entonces comencemos a explicar en qué consiste el texto, en este caso el texto artístico. Para comenzar a trabajar con la herramienta texto lo podemos hacer utilizando la caja de herramientas. Aquí tenemos el icono con la letra A y aquí nosotros podemos hacer clic y ya podemos utilizar la herramienta texto. Como se dan cuenta, el puntero cambia y nos aparece en la posición de abajo la letra A, lo cual nos indica que ya podemos hacer uso de esta herramienta. Entonces, para hacer uso de la herramienta del texto artístico, simplemente basta con hacer un clic sobre la hoja de trabajo, ¿sí? Hacemos clic y podemos escribir el texto que deseamos. Por ejemplo, escribamos la palabra gato. Muy bien, entonces ya hemos escrito en este caso la palabra gato y queremos nosotros asignarle un formato. ¿Qué es lo que podemos hacer con un texto artístico? Para ello, para hacer alguna aplicación, para darle algún formato, nos vamos a la herramienta selección, ¿sí? Y seleccionamos por completo ese texto. Podemos también moverlo haciendo clic sostenido y podemos moverlo a cualquier parte de nuestra hoja de trabajo. Muy bien, en la barra de propiedades me indican algunos, en este caso, algunas características o formatos básicos que yo puedo asignarle. Puedo cambiar el tipo de texto, ¿sí? Puedo cambiar el tamaño del texto, puedo variar acá el tamaño. Las dimensiones también del texto artístico lo puedo realizar utilizando los puntos de deformación, ¿sí? Si quiero en este caso deformarlo de manera proporcional, tiro de las esquinas y ya he podido redimensionar el tamaño del texto, ¿correcto? Entonces eso es en cuanto al, digamos, a cambiarle el tipo de texto, el tipo de fuente y el tamaño también, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos aplicarle otro formato, seleccionamos el texto y vamos a asignarle un color. En este caso, todo objeto artístico, todo objeto en CorelDRAW presenta propiedades básicas que son fondo y contorno, ¿sí? Fondo, contorno, además de sus dimensiones. Entonces nosotros podemos asignarle un color de fondo utilizando la paleta de colores. Podemos asignarle un color. Digamos, debemos asignar el color rojo. Cuando por defecto CorelDRAW nos presenta un texto sin borde, correcto, nos presenta un texto sin borde. Si nosotros queremos cambiar o asignarle un borde al texto, lo podemos hacer de dos maneras en especial, haciendo uso de la herramienta pluma, ¿sí? De la herramienta pluma accedemos a través de la herramienta pluma a su cuadro de diálogo mediante la tecla F12. ¿Sí? Entonces podemos aquí
asignarle algunas propiedades del contorno. Aquí, como se pueden dar cuenta, en color no me indica nada y en anchura tampoco, porque, como les dije, CorelDRAW por defecto me presenta un texto sin contorno. Entonces vamos a asignarle un contorno, una anchura de contorno, y vamos a asignarle un color. Dejémoslo en negro. Aquí podemos darnos cuenta que nos brindan algunas otras opciones, como el estilo de línea. ¿Sí? El estilo de línea podemos probar dentro de todas estas opciones. Lo dejamos que viene por defecto, de línea continua. Y aquí, por ejemplo, en la terminación de las esquinas, ¿sí? Límite de esquinado, finales de línea, la posición. Entonces, siempre cuando uno va a manipular el contorno, de preferencia hay las esquinas redondeadas, dependiendo qué tipo de trabajo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo adopto aquí en este caso la opción de esquinas redondeadas y el punto final también redondeado, para que obviamente me quede totalmente un poco más estilizado el texto, en este caso el contorno. Además, aquí en esta parte donde dice detrás de relleno y aplicar escala con objeto, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si yo, por ejemplo, le doy a aceptar, entonces el contorno me va a tomar parte de la porción en este caso, del relleno del texto o de la parte interna. ¿Sí? Entonces, el borde está tomando parte del relleno. ¿Correcto? Además, mire, puede observar cómo es el contorno. Vamos a disminuir el zoom y vamos a agrandarlo. Mire, como se puede dar cuenta, inicialmente el contorno es algo grueso, pero si nosotros agrandamos, ¿sí?, el texto, vemos que el contorno, conforme vamos haciéndolo más grande, el texto va perdiendo el contorno. Entonces, para que no suceda eso, ¿sí?, para que se mantenga siempre con ese mismo contorno y no tome tampoco parte del borde, porque imagínense, si nosotros estando ahí le asignamos, vamos a asignarle un contorno de 5, vamos a aceptar, y miren cómo prácticamente el contorno ha tomado toda la parte interna del texto, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Veamos, accedamos de nuevo a la herramienta pluma de contorno. Entonces, eso lo solucionamos en este caso aplicando estas dos opciones que me brinda en este caso este cuadro de diálogo. Detrás de relleno, que significa que el contorno no va a tomar parte del relleno del texto. Y aquí aplicar en escala como objeto, esto va a ser útil cuando nosotros redimensionemos el tamaño del texto. Así lo estiremos, lo hagamos el texto mucho más grande, siempre va a mantener de manera proporcional el contorno. Hacemos clic ahí y aceptamos. Miren cómo ha cambiado totalmente. El contorno de texto está fuera del relleno. Y miren, si nosotros agrandamos, se mantiene la proporción del contorno. Entonces, de esta manera, miren, nosotros hemos asignado un formato a este texto artístico. Hemos aplicado un relleno, un contorno. Hemos visto algunas propiedades de contorno. Entonces, como parte básica, ya podemos darnos cuenta de cómo es el manejo de esta herramienta, en este caso, de el texto artístico. Además de ello, ¿qué sucede si nosotros hacemos uso de la herramienta forma? Que ya nosotros en una sesión anterior hemos visto que nos sirve para, en este caso, añadir nodos a una determinada línea y poder generar unas curvas. Entonces, ¿para qué nos sirve? En este caso, nos va a ser útil si nosotros hacemos clic sostenido en esta posición. Miren, me muestra estas líneas. Yo puedo separar
yo puedo separar los caracteres del texto. Puedo separarlos o puedo juntarlos, pegarlos más, ¿no? Entonces puedo generar diferente posición de manera horizontal en cuanto a los caracteres del texto, ¿no? Y puedo generar ciertas presentaciones que tienen algunos detalles interesantes. Entonces lo dejamos, digamos, en una separación adecuada. Entonces ahí hemos generado un texto artístico. Además de ello, ¿qué más podemos trabajar con la herramienta texto? En este caso, aplicarlo a un texto artístico. Escribamos, por favor, apliquemos el texto aquí. Ya saben ustedes que para generar un texto artístico hacemos clic en la herramienta texto o bien accedemos mediante la tecla F8. Hacemos clic en el lugar donde queremos escribir el texto. Hacemos clic y vamos a escribir el nombre de nuestro canal, Aprendiendo de Cero. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con un texto artístico? En primer lugar hay que asignarle, digamos, en negrita, vamos a cambiar la fuente. Tenemos esta fuente de aquí, vamos a redimensionarla tirando de las esquinas. Muy bien. Vamos a separar este texto por acá. Entonces, ¿qué más podemos hacer con este texto artístico? Nos vamos acá al menú de opciones y en la opción texto tenemos algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, propiedades de texto. Hacemos clic en propiedades de texto. Esto nos va a ser muy útil, más que todo cuando trabajemos con textos, el texto párrafo. Entonces, nos va a brindar ciertas opciones que ya lo vamos a utilizar más adelante. Aquí en la opción del menú de opciones en texto hay cosas interesantes que vamos a observar. Por ejemplo, acá dos herramientas muy utilizadas que son adaptar texto a trayectoria y cambiar de mayúsculas a minúsculas, que es lo que podemos hacer. Veamos, primero observemos esta opción de cambiar de mayúsculas a minúsculas. ¿Qué posibilidades nos brindan o qué opciones nos brindan esta opción de texto para poder trabajar con texto artístico? Hacemos clic, nos muestra este cuadro en el cual nos permite ciertas opciones para cambiar nuestro texto. En este caso nos podemos generar solamente fuentes minúsculas o caracteres minúsculas. Entonces hacemos clic en aceptar, miren, entonces ha cambiado todo a minúscula. Vamos nuevamente a texto, cambiar mayúsculas a minúsculas y nos vamos a mayúsculas y todo está en mayúscula. Nuevamente a texto, cambiar, probamos así todas estas opciones. Y aquí, miren, donde dice tipo título, miren qué tipo de presentación nos brinda. El inicio de las palabras con mayúscula. Entonces es interesante que nosotros juguemos con estas opciones y veamos cuál de ellas nos va a ser más útil cuando queramos generar un texto artístico. Muy bien, dejémoslo así como está. Y vayamos a aplicar la siguiente opción. Adaptar texto a trayectoria. Esta es una herramienta, una opción bastante útil y muy usada, ¿no? Por ejemplo, esto nos permite que nosotros podamos adaptar el texto artístico a cualquier forma o curva que nosotros generemos. A ver, veamos. Hagamos clic en la herramienta de mano alzada y generemos una curva, haciendo uso también de la herramienta forma, y generemos una curva. Entonces nosotros vamos a adaptar nuestro texto a la forma de la curva que hemos generado. Veamos cómo lo podemos hacer. Una vez que hemos generado nuestra curva, entonces yo quiero que mi texto adopte este recorrido o esta forma de la curva. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos ambos objetos y nos vamos a la herramienta texto y nos vamos a la opción adaptar texto a trayectoria. Hacemos clic y podemos dar cuenta, miren cómo el texto adopta
la forma de la curva. ¿Sí? Adopta la forma de la curva. Hagámoslo nuevamente. Saquemos una copia primero para luego trabajar con otras opciones. Listo. Entonces seleccionamos y nos vamos a la herramienta texto y nos vamos a adaptar texto a trayectoria. Muy bien. Una vez que nosotros hemos aplicado esta opción, nos aparece en la barra de propiedades, en este caso, algunas opciones que me van a permitir manipular este tipo de trabajo. Como por ejemplo, cómo se va a presentar en este caso el texto dentro de la trayectoria que se ha adaptado. Entonces, aquí también esa opción nos permite la distancia del texto de la curva. Por ejemplo, podemos aumentar acá, miren cómo se separa el texto de la curva. Entonces, estas opciones las vamos a utilizar, como les digo, dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar. Ahora también podemos mover el texto a través de la curva. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer utilizando esta opción que dice descentrado, que yo puedo mover. Miren cómo se mueve, si va aumentando, puedo yo mover el texto alrededor de toda la curva y ubicarlo en donde más me convenga. ¿Correcto? Si no, también puedo ir con el puntero, miren, a esta posición y puedo yo mover o manipular el texto a mi antojo, ¿no? Separarlo o bien mover de posición o cambiarlo a cualquier posición que me sea conveniente. Entonces, ahora, si yo no quiero utilizar esta línea, si simplemente me ha servido para poder contornear o en este caso darle forma al texto, me voy aquí a la opción objeto y me voy a la opción separar texto. Esto que me va a permitir separar el texto de la curva a la cual se ha adaptado y puedo borrar la curva. Y me queda de esta manera, en este caso ya mi texto generado, en el cual yo le puedo asignar cierto formato. Puedo asignarle el contorno, como ya hemos visto. Recuerde que siempre con esquinas redondeadas y finales de línea también redondeados para que me muestre en este caso una mejor presentación. Eso depende de cada uno de nosotros cómo querramos presentar el texto, ¿no? Detrás de relleno y aplicar escala como objeto, aceptamos. Entonces ya tenemos, miren, algo curioso por ahí que podamos presentar en alguno de nuestros diseños. Ahora, veamos que también podemos adaptarlo a cualquier forma, no solamente a una curva, sino también, por ejemplo, a este tipo de objeto, esta figura, ¿sí? Generamos una circunferencia y tiramos de los costados y vamos a adaptar este texto a esta figura. Seleccionamos, nos vamos a la herramienta texto y adaptar texto a trayectoria. Correcto, y luego seleccionamos, nos vamos a objeto, separar texto y ya podemos, miren, tener otra forma de objeto, el cual nos va a ser muy útil para que nosotros podamos realizar presentaciones o colocar títulos, ya sea en este caso algo que sea llamativo para que nuestros diseños tengan una presentación o un título más que llame más la atención, ¿no? Entonces, se dan cuenta lo fácil que es trabajar con el texto artístico. Muy bien. Entonces, ya hemos visto las opciones que nos permiten, lo fácil que es. Entonces, ahora pasemos a explicar en qué consiste el texto párrafo. El texto párrafo, como les estaba indicando, nos es muy útil cuando nosotros queremos trabajar ya con un conjunto más, en este caso con un volumen más grande de texto, en el cual nosotros necesitamos pues asignarle, en este caso, algunos formatos especiales como si estuviéramos trabajando en un editor de texto. Entonces eso también me permite CorelDRAW. Muy bien.
¿Cómo generamos un texto párrafo? Nos vamos a la herramienta texto, hacemos clic en la herramienta texto y para poder generar un párrafo hacemos un clic sostenido y hacemos un barrido. Bien, hacemos un barrido y generamos en este caso una región en la cual nosotros vamos a insertar un volumen de texto. Entonces, soltamos, miren, y hemos generado un cuadro de texto, por decirlo así, el cual tiene algunas opciones similares a un editor de texto, ¿no? Entonces, a ver, CorelDRAW me permite trabajar con cualquier tipo de texto, ya sea exportado desde Word, desde cualquier otro editor de texto también. Del Corel WordPerfect, por ejemplo, también me permite trabajar o importar textos. Para nuestro ejemplo vamos a importar un texto de aquí de esta página que hemos seleccionado. Vamos a copiar el texto y nos vamos aquí a CorelDRAW. Aquí pegamos, control V para pegar y ya hemos pegado el texto dentro de la región que nosotros hemos indicado en nuestra hoja de trabajo. Como se puede dar cuenta, en la parte final me hay una indicación, una flecha hacia abajo que me indica que el texto, hay más texto hacia abajo, ¿no? Como se pueden dar cuenta, aquí hay más texto. Entonces, esto me va a permitir que yo también pueda generar otra región de texto y entrelazar estas dos regiones. ¿Cómo las voy a entrelazar? Hacemos clic en el primer cuadro de texto y hacemos clic en la parte final. Hacemos un clic y miren cómo cambia el puntero y nos dirigimos al siguiente cuadro de texto. Y me aparece la flecha indicándome que el texto se va a dirigir, el texto que no se puede observar se va a dirigir hacia el otro cuadro de texto. Hacemos clic ahí y ya hemos entrelazado, como se puede dar cuenta, esta flecha azul, hemos entrelazado estas dos cuadros de texto. También podemos generar otra región acá y podemos entrelazarlo. Hacemos clic en este caso, en el cuadro de texto anterior, hacemos clic en la región final, en la parte final y entrelazamos estos dos textos. Aquí no aparece ningún texto, ¿por qué? Porque el texto termina acá. Pero miren qué es lo que sucede si yo acorto esta región. Miren cómo corre el texto. El texto se va acomodando entre los tres cuadros de texto y puedo redimensionarlo, acomodarlo de acuerdo a en este caso al tipo de trabajo que yo pienso realizar, ¿no? Entonces, como les dije, esto me sirve para que yo pueda generar, en este caso, folletos, en el cual me va a permitir trabajar de manera mucho más flexible con esta herramienta de texto usando texto párrafo. Aquí yo puedo asignarle una justificación, puedo cambiar el tipo de texto, ¿sí? Puedo asignarle el tamaño del texto también, puedo darle color al texto, puedo darle contorno y todo ello. Entonces eso también va a ser bastante útil para que sea mucho más fácil mi trabajo. Entonces, como se ha podido dar cuenta, no es nada complicado. Es importante conocer todas las herramientas que me brinda este potente graficador, graficador vectorial, que me permite trabajar con mucha flexibilidad, de tal manera que al conocer todas las herramientas yo pueda realizar un diseño óptimo y de buena presentación. Muy bien, amigos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase número 4
de CorelDRAW orientado al diseño de muebles. Les invito por favor a suscribirse a mi canal Aprendiendo de Cero, ya que vamos a continuar con estas clases hasta culminar todas estas sesiones y poder diseñar, estemos en la capacidad de poder diseñar nuestros muebles utilizando este potente diseñador gráfico CorelDRAW. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.